Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá está haciendo un poquito de frío, aunque hay solecito, pero el aire está bastante frío. Pero bueno, ya estamos listos. Eh, Quería comentarles que es importante que de vez en cuando vuelvan a ver los videos porque es como una película. Cuando vemos una película y la volvemos a ver, como que, ay, este detalle no me había yo fijado o no me di cuenta la vez pasada en este detalle. En fin, muchas veces se nos escapa algo. Entonces es importante que los vean 2 o 3 veces para que tengan toda la información bien integrada y estén claros, ¿ok? Eh, Hoy voy a hablar de otro mecanismo neurótico que es la deflexión, que ya he comentado algo en otros videos, y que es poner la responsabilidad en el otro. Así es que vamos con el parámetro y se los explico. ¿Ok? Bueno, pues aquí estamos con el parámetro. La retroflexión, como les digo, tiene que ver con poner la responsabilidad en el otro. Es permitir que los demás dirijan mi vida, decidan por mí, me digan qué es lo que necesito hacer, comer, pensar, decir, pero nosotros somos los que generamos esa retroflexión, porque, por ejemplo, si llega mi marido y me dice, te invito a cenar, ¿dónde quieres ir? Y le digo, donde tú quieras. Y me dice, no, pues dime dónde quieres ir, quieres, de qué se te antoja, pescado, carne, pasta. No, donde tú quieras. Y bueno, resulta que mi marido escoge comida china. Y entonces yo no quería comida china, pero pongo una sonrisa media falsa y digo, bueno, pues ya estoy aquí, pero se nota la molestia de alguna forma. Acuérdense que el cuerpo, los gestos y el tono de voz hablan. Y si yo tengo una molestia y quiero disfrazarla con una sonrisa, se me va a notar definitivamente la molestia. Y eso tiene que ver con el hecho de que no nos queremos hacer responsables de las cosas que pedimos, decimos o hacemos. Y entonces mejor le dejamos la responsabilidad al otro. O, por ejemplo, si están en una oficina y el jefe llama a Clarita y le dice, Clarita, por favor, dígale a Bárbara que mañana no va a poder tener día libre porque tiene que trabajar. Y dice Clarita, pero ¿y por qué no se lo dice usted? Y dice el jefe, no, pues porque conmigo se va a enojar. Entonces, eso es otra forma de poner la responsabilidad afuera. O, por ejemplo, cuando decidimos ir a comprarnos algo y tenemos que pedir forzosamente opinión y decidimos la compra de acuerdo a lo que nos dijeron. Si la vendedora nos dijo que se nos veía muy bonito, aunque yo no me sienta muy cómodo o no lo crea, pues acepto que me veo muy bonita, como me dijo la vendedora, entonces pongo la responsabilidad en ella. Espero estar quedando claro con los ejemplos de que poner la responsabilidad en el otro es, es una falta de irresponsabilidad, pero no solamente en personas. Por ejemplo, hay mucha gente que pone la responsabilidad en una pastilla, ya sea para quitarle el dolor de cabeza o el dolor de estómago, o en fin, algo, pero no se ponen a ver si tengo dolor de cabeza, qué es lo que me está generando ese dolor de cabeza, o si tengo dolor de estómago, qué es lo que no estoy digiriendo de lo que está pasando a mi alrededor, o qué comí, en fin, no alcanzo realmente a hacerme responsable, sino que pongo la responsabilidad afuera. Eh,
muchas personas ponen la responsabilidad de estar delgadas en lo que es una dieta, en vez de hacerse responsables que no están haciendo para estar con sobrepeso. Yo no digo que no sea bueno llevar una dieta, yo no digo que no sea bueno hacer ejercicio, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que necesitamos responsabilizarnos para realmente dejar de estar viviendo según lo que nos dicen los demás o lo que tenemos que hacer que nos digan los demás, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando deflexiono, pues primeramente vivo totalmente en la fantasía, no estoy en la realidad, no estoy en mi presente, no estoy viendo realmente lo que está sucediendo, sino siempre estoy viviendo en la fantasía. Como les digo, me vuelvo irresponsable. Acuérdense que responsabilidad es responsa, respuesta, habilidad, habilidad de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una actitud ante cada situación de mi vida y en el momento que yo actúo, digo o hago, necesito hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. Y la irresponsabilidad se genera mucho en la deflexión porque yo no decido, sino dejo que los demás decidan por mí. Entonces, ¿qué nos obstaculiza el estar deflexionando? Pues que no hay un desarrollo personal auténtico, porque no alcanzo a ponerme en contacto conmigo misma para ver qué necesito para yo estar bien. Y entonces, como les digo, constantemente estoy más afuera y viendo lo que la gente me dice en lugar de yo indagar qué es lo que está pasando en mí, que en realidad eso es el desarrollo personal, el darme cuenta cómo pienso, qué hago, qué digo, cómo utilizo de los mecanismos neuróticos que hemos estado viendo, cómo los utilizo mal en lugar de utilizarlos en mi provecho. Me quito totalmente mi potencial, porque si yo solamente estoy haciendo lo que los demás me dicen o me guío nada más por lo que me dicen, pues simple y sencillamente no desarrollo el potencial que yo tengo para subsistir, para hacer lo que necesito. Les voy a poner un ejemplo mío. A mí, cuando estaba yo casada y con el padre de mis hijos, siempre me decía, ¿por qué no te regalo un coche automático? Y le decía yo, no me gustan los coches automáticos. Y me decía, ¿por qué? Si son muy cómodos, no necesitas hacer mayor esfuerzo ni nada. Y le dije, pues precisamente por eso no me gusta, porque me quita mi potencial de seguir yo manejando las velocidades, manejando los tiempos, el saber que tengo que utilizar mis pies para el embrague, para el freno, para el acelerador. Esos coches en donde ya se aparcan solos, pues de alguna forma nos van quitando el potencial de nosotros aprender a cómo aparcar el coche correctamente. Y así constantemente nos están quitando el potencial. Por ejemplo, yo he visto chicas en tiendas en donde para sumar unos 50 más 230 necesitan usar la calculadora forzosamente,
¿Por qué? Porque se han quitado el potencial de pensar, de hacerlo mentalmente. Yo no digo que no sea bueno, entiéndanme, no es que esté en contra de eso, pero es importante que no permitamos que los demás nos resuelvan la vida porque nos quitan nuestro potencial. Y también les voy a dar un ejemplo. Yo tuve les voy a dar otro ejemplo mío. Hace unos años tuve un instituto aquí en Estepona. Tenía yo una socia inglesa y quedamos en que yo me iba a dedicar a dar las terapias, a dar el entrenamiento, a dar los talleres, los cursos, en fin, todo, y que ella se dedicaría a la cuestión administrativa. Entonces, cuando yo no tenía trabajo, o sea que no tenía terapias ni nada, le decía yo, enséñame cómo estás llevando la administración, cómo haces la propaganda. Y me decía, no, 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 tú dedícate a lo tuyo. Y le decía yo, pero es que necesito aprender para saber cómo hacer lo que tú haces. No, 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 tú dedícate a lo tuyo. Ok. Total que yo me dediqué a lo mío. Cuando rompí la sociedad con ella y que me quedé sola, pues obviamente, ¿qué creen que pasó? Que era yo una inútil en saber cómo hacer la propaganda, en cómo mandarla, cómo tener las cosas listas y permití que me quitara mi potencial, pues no sé si en ese momento por no discutir o por cómoda o por lo que sea, pero permití que me quitara mi potencial y me costó mucho trabajo el recuperarlo para poder ya yo gestionar todo por mí misma. Entonces es muy importante que no permitamos que nos quiten nuestro potencial. Otra cosa que sucede cuando deflexiono es que le echo la culpa a otro o a algo. ¿Y a dónde me lleva estar echando la culpa? A ser una víctima de las circunstancias. No me hago responsable y entonces mejor culpo a los demás de lo que a mí me sucede, sin darme cuenta que yo misma he generado esa deflexión de poner la responsabilidad en los demás en vez de hacerme responsable de lo mío. Y como les digo, aquí echo la culpa a otro o a algo, pues esa victimez lo que me lleva es a ser muy manipuladora. Y obviamente lo que esperamos de la gente es, ay, pobrecita de ti, que cómo sufres, que cómo esto, que cómo aquello, y la verdad es que no es cierto, al contrario, se alejan de nosotros porque la víctima es muy pesada, el rol de víctima es muy pesado para nosotros y para los demás. Entonces, como les digo, es todo un conjunto de cosas que hacen que me despersonalizan. Y vamos con que es la retroflexión, que en el siguiente vídeo les voy a ampliar muy claramente de lo que es la retroflexión. Pero aquí les puedo decir de momento que con la retroflexión me enfermo, porque todo lo que callo, todo lo que sufro, todo lo que estoy insatisfecha de una o de otra forma es una energía negativa que está rondando mi cuerpo constantemente y lo pongo en algún órgano. Y cuando eso es constante, pues llego a enfermar ese órgano. Por ejemplo, los riñones son la sede del miedo, los pulmones de la tristeza. En fin, ya les hablaré más ampliamente en el siguiente video de lo que es la retroflexión.
Así es que como vemos, el hecho de estar reflexionando en los demás, poniendo la responsabilidad en los demás, es lo que a mí me hace desaparecer. Me vuelvo invisible porque de alguna forma hago y digo lo que los demás quieren, pero yo no tengo criterio propio en muchísimas cosas. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro. Vamos a hacer nuestra práctica y seguimos, ¿ok? Bueno, pues ya estamos listos para hacer nuestra práctica y yo sé que soy repetitiva, lo siento, pero es importante que sepan que es importantísimo que después de que escuchan toda la teoría, lo practiquen en ustedes, porque si no, simple y sencillamente se les queda como conocimiento, pero realmente no hay una integración profunda en ustedes. Así es que, como siempre, tomen una respiración profunda, vayan cerrando sus ojos lentamente y exhalen. Tomen otra respiración profunda y exhalen. Ponte en contacto contigo, solamente cómo te estás sintiendo en este momento. Si te llega algún pensamiento, deséchalo, no le hagas caso, ponte en contacto con tu respiración. Y piensa, ¿cómo deflexiono? ¿Cómo pongo la responsabilidad en otros? ¿Qué hago para no hacerme responsable? ¿Cómo pongo la responsabilidad en los otros? Ahora piensa en quién pongo esa responsabilidad. ¿Qué le digo o qué hago? ¿Qué pasaría? Pregúntate, ¿qué pasaría si yo me hiciera responsable? Si yo no estuviera pendiente de que los demás me dijeran qué hacer o cómo sentirme o qué decir o qué ponerme o qué comer o qué beber, ¿cómo sería mi vida si en lugar de dejarla en manos de otros, la asumo yo? ¿Qué pequeña actitud puedes tener durante esta próxima semana en donde una sola cosa que haces para poner la responsabilidad en el otro, la asumas
tú una sola cosa, no te metas en querer cambiar todo, una sola cosa que puedas hacer durante esta semana para hacerte responsable y no poner la responsabilidad afuera. Y con esto ver cómo te sientes. Bueno, pues toma una respiración profunda y ve abriendo tus ojos lentamente. Sitúate en tu presente. Ve lo que hay a tu alrededor. No le pongas ningún adjetivo. Solamente ve la silla, la lámpara, el perchero, la mesa, lo que sea. Solamente ponte en el presente. Y date cuenta que es muy importante que estas prácticas que hacemos después de cada charla son precisamente para que tú las integres y las sientas en ti, que te cuestiones y que puedas realmente darte cuenta. Espero que te haya gustado la práctica, que te haya gustado la información y recuerden que en el próximo video voy a hablar muy extensamente sobre la retroflexión, que significa cómo me daño yo, cómo hago para enfermarme, cómo hago para estar mal. Así es que nos vemos la semana que entra y como siempre les digo que tengan un maravilloso fin de semana. Hasta luego.